Saludos a todos y gracias por ver este nuevo video, el cuarto de la corta serie de videos didácticos sobre metodología de la investigación aplicada. En este caso, como veníamos viendo en las anteriores entregas o como ya veíamos, esta es una serie dedicada principalmente a la tesis. En esta ocasión veremos la metodología, pero antes quería explicarles un pequeño detalle. Tanto para marco teórico como metodología, también en la problemática, allá donde sea necesario citar una fuente consultada, la secuencia recomendable es un párrafo corto de presentación o introducción, de 3 a 4 líneas aproximadamente. La cita, que puede ser textual o entrecomillada, sea corta o larga, y a continuación una explicación de la cita en 2 o 3 párrafos, sin referencia. ¿Por qué esto? Porque la primera cita, perdón, el primer párrafo, como se indica acá, es una presentación de la cita. Es decir, por ejemplo, vamos a poner acá un pequeño ejemplo. Sobre el particular, es decir, sobre cualquier tema que se vaya desarrollando, ¿no? Nos inventamos en este momento un autor, digamos, Ortiz, entre paréntesis, ya sabemos el proceso para insertar la referencia, 2019 como ejemplo, señala o bien, sí, señala las siguientes características principales. 2 puntos. Esta es más que un párrafo, esta es una línea, como podrán ver, pero puede funcionar. También puede extenderse a 2 o 3 líneas, como les decía, es decir, un párrafo ya algo más desarrollado, donde se plantee un poco más de descripción de lo que viene. A continuación viene la cita. Acá ponemos la sangría. Supongamos una cita larga. Y acá podemos aprovecharnos los párrafos que ya teníamos así. Uno de estos. Listo. Muy bien. Esto, por ser una cita larga, podemos ver que tiene más de 40 palabras. Sí, tiene 59 exactamente. Debe colocarse en un formato especial que normalmente es este. Espacio sencillo, estructura en bloque, o como dicen, sangría entera, creo que le dicen algo así, no sé, hay a veces unos recursos que no los logro entender del todo, pero así es como se lo denomina. Un punto menos, etc. Y desde luego cambiamos el color. No importa la hora del día, este equipo es un poco lento, pero sirve para este proceso. Muy bien, colocamos en negro. Y acá entre paréntesis el número de la página. Página 54, supongamos. Acercamos el zoom y ya podemos ver esto. En las siguientes, perdón, a continuación, debajo de la cita, colocamos nuevamente otros párrafos interpretativos y vean que ya no tiene la referencia. Este es un ejemplo, desde luego. Podríamos hacer algo más elaborado, pero creo que la idea es mantener un ritmo que nos sirva, ¿no? Acá no debería haber ya referencia, porque esto, hagan de cuenta que es un texto diferente a esto y como les había mostrado en la anterior entrega, se puede ir desarrollando a partir de ciertos términos que contenga la misma cita, la principal quiero decir. Y, por ejemplo, hablar algo sobre la estructura productiva de la región, sería la idea más completa, gran heterogeneidad entre sectores y entre empresas puede ser otra, luego actividades de producción,
luego procesamiento de recursos naturales, etcétera. Se van desarrollando esas ideas. Ya de lo que el tesista conoce, elimino estos párrafos porque no, la idea es no aportar, perdón, no generar confusión. Entonces acá resaltamos 2 o 3 párrafos de interpretación o explicación de la cita sin referencias. Esa es la idea central. Acá dejo además una pequeña aclaración. Algunos tutores quieren que todos los párrafos tengan referencia. Acá corregimos esto en vez de sean. La palabra correcta es tengan referencia. Esto de acá es la referencia por si acaso. Esto de acá. Lo que teníamos en macros en otras partes. Y esto también. Acá sería punto y seguido. Perdón, punto y coma. Otros, es decir, otros tutores, en cambio, esperan que sea lo menos posible. Y esa aclaración final, hay toda clase de percepciones. No podemos, en este tema de la investigación académica y elaboración de informes, nada está escrito sobre piedra. O sea, todo lo que se diga puede acomodarse a las diferentes percepciones. O sea, no hay tal de que se hace así. Lamentablemente es bastante extendida esta percepción, ¿no? De que mi criterio es el único válido. En fin, nosotros como servidores, como profesionales de diferentes áreas que apoyamos en distintas carreras, en esta labor compleja, pero a la vez agradable, sí es grata, nos topamos con toda clase de percepciones. Debemos tener o mantener la cordura para evitar malos momentos, ¿no? Porque no hay tal, o sea, nadie tiene la verdad absoluta, pero sí existen ciertas nociones básicas que deben ser forzosamente compartidas o aplicadas por todos. Acá dejaba una nota periférica que alude a la necesidad de corregir permanentemente lo que uno va trabajando. Si revisamos con detenimiento cualquier párrafo, cualquier oración, vemos que siempre toca cambiar algo, siempre. Por ejemplo, acá, aunque esta sea una cita de una institución tan respetable como la CEPAL, recordarán que esto fue extraído de esta parte de acá, que es un texto copiado literalmente de la CEPAL. A propósito, voy a eliminar esto para evitar posibles problemas posteriores. Listo. Muy bien, eliminamos eso, porque uno nunca sabe lo que puede pasar más adelante. Les decía, incluso textos producidos por grandes editoriales, compañías, organizaciones, etcétera, tienen uno que otro error, pero eso no significa que esté todo errado. En eso, en composición, en escritura, en redacción, se tiende a que se nos vaya algo, eso nos pasa a todos. Por lo mismo, como tesistas responsables, debemos revisar permanentemente lo que elaboramos, lo que escribimos. Por ejemplo, acá, la estructura productiva de la región presenta una gran heterogeneidad entre los sectores y entre las empresas. Muy bien, esto tiene, veamos cuántas palabras. 17 es un buen número. Como consejo, procuren escribir oraciones de máximo 25 palabras. Cuando ya tengan 25 palabras como tope, vean la forma de incorporar un punto y seguido o un punto y coma para dar fluidez a la lectura. Fíjense acá, tenemos 44 palabras, ¿verdad? Ya tenemos un error bastante evidente por lo que les decía. No voy a, no ingresar en explicaciones tediosas sobre las normas gramaticales, etcétera. Simplemente les daré esa pauta y acá anotamos. Por oración de preferencia, máximo, me equivoqué acá, trastoqué las sílabas, como podrán ver. Preferencia es una palabra que no existe. Revisamos, activamos la corrección o ir al siguiente error que ya habíamos visto antes. Máximo 25 palabras. Y diremos
La oración se separa con un punto y seguido. Esa es la forma correcta por si acaso. Un punto y aparte o punto y coma. Cambiemos esto. En vez de un, que suena reiterativo, y acá también mejoramos. Cada oración de preferencia debe tener máximo 25 palabras. Verificamos acá cuántas palabras tenemos. Deberíamos tener menos. Miren, 24 palabras por todo, en dos oraciones. Y se entiende perfectamente. Entonces, acá podríamos aplicar algunas correcciones, ¿verdad? Pocas actividades de producción y procesamiento de recursos naturales, algunos servicios de alta intensidad de capital, bla, bla, bla. Y pocas grandes, todo lo que tenemos acá. Veamos cuánto tenemos hasta aquí nada más. Son más de 25 palabras con seguridad. 32. Entonces acá podemos poner provisionalmente un punto y seguido y eliminamos esto. Hasta acá. 28 palabras. Nos excedemos con 3. Creo que se puede tolerar. Sin embargo, veamos la posibilidad de eliminar unas pocas más. Pocas actividades de producción y procesamiento de recursos naturales. Y pocas grandes empresas tienen altos niveles de valor agregado por trabajador. Podríamos eliminar acá las palabras por trabajador. No sería un gran progreso, se queda en 26, pero ya está más manejable, digamos, ¿no? Acá, en vez de, mientras que los demás, cambiamos a los demás, en cambio, alcanzan niveles muy bajos de productividad. Y en total deberíamos tener menos de 75 palabras por todo. 55 está bien. Acá agregamos otra pauta. Esta es una pauta nada más, desde luego, no debe ser así, forzosamente, pero son pautas de lo que puede ayudarnos a mejorar nuestra composición. Y decimos, los subtítulos de niveles 3 y 4 deben tener en lo posible 300 palabras o menos. Es decir, ese sería el límite. ¿Qué significa esto? Que subtítulos como los que tenemos acá, y miren, acá tengo un error incluso, si me percato de eso, me salté de los subtítulos de nivel 2 directo a los de nivel 4. En fin, son cosas que pasan, ¿no? Por esto de acá. Pero los corregimos en este momento. Ponemos nivel 3 y acá nivel 3. Es decir, estos subtítulos de nivel 3 y nivel 4, que son los que más abundan, sobre todo los de nivel 3, normalmente deberían tener un máximo de 300 palabras acá por bloque. Entonces, podemos hacer este ejercicio. Copiamos unas cuantas veces este mismo párrafo y contabilizamos. Son en este momento 4 o 3 párrafos que tendríamos. No, y nos fijamos cuántas palabras tenemos en total. 186. Está bien, se puede mantener en eso o se puede ampliar hasta las 300 que les decía, pero esas 300 palabras deben ser como máximo. No es bueno que pase o que se extienda por 500, 600 palabras, como un ejemplo. Reitero, estos son los subtítulos que más se dan en un trabajo de investigación, sobre todo los de tercer nivel. Pero esto no es restrictivo, es solamente para dinamizar la lectura. Y en cada caso recuerden conectar. Entre un párrafo y otro deben haber frases como esta. Es decir, por otra parte, ya, lo que sea, ¿no? Acá ponemos ampliar. Acá podemos decir, además se debe
considerar que, bla, bla, bla. Una serie, bla, 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 bla. ¿No? Entonces, vamos ampliando, mejorando, conectando, etc. Estas frases incluyen palabras, frases de enlace, quiero decir, palabras tales como asimismo, frases y palabras, ¿no? No obstante, sin embargo, etc. Estas van a ser, repito, frases y palabras de enlace o conectores. Listo. Tenemos esa noción. Y voy dejando en el archivo este tipo de tips, pautas, consejos prácticos que puedan servir. Ya llegamos al final de la explicación, ahora sí, sobre el marco teórico. Revisamos si acá tenemos un salto de página, no lo tenemos. Generamos un salto de página con control enter y dejamos acá esta nota. No sé si la dejamos antes, no recuerdo en este momento, pero dejo acá de todas formas. Es mejor que sobre aquí. Salto de página dentro de una misma sección. ¿Por qué hacer este salto de página dentro de una misma sección? Acá tenemos una línea libre, ¿verdad? No hay problema con eso. Sin embargo, enseguida les explico, les demuestro de forma práctica por qué. Tenemos, como les decía en este cuarto video, el capítulo de metodología. Una explicación lo más breve, pero a la vez más práctica posible. Ya tenemos el formato de título de nivel 1 y escribimos metodología de la investigación. Este capítulo puede tener otros nombres. Elegimos en este caso poner mayúsculas sostenidas a los capítulos y mantenemos eso. Fíjense lo que tenemos acá. Ya tenemos hasta el tope todo esto, ¿verdad? Vamos a hacer de cuenta que por A, X, Y o Z motivos necesitamos eliminar algo del texto anterior, comprimir, compactar, agregar lo que sea. En este caso vamos a poner todo el nivel, perdón, todo el interlineado simple. Fíjense, se genera un espacio adicional al final, pero este texto no queda colgando acá abajo. Podemos incluso eliminar para que esto sea más notorio. Fíjense, sigue en la siguiente página. Eso significa que tanto si quitamos, compactamos o incluso si agregamos, vamos a agregar todo lo que está acá, lo que venga a continuación va a ser un espacio en blanco que significa fin de capítulo. Y luego tenemos el capítulo siguiente en la siguiente hoja. Muy bien, eliminamos eso y queda más claro, ¿verdad? Ahora sí pasamos a la metodología de la investigación. La metodología de la investigación es el capítulo más breve de todos. Y está estructurado normalmente en 4 a 8 subtítulos, dependiendo de qué estemos hablando. Y aquí hacemos la distinción. Plan de tesis, anteproyecto, cambiamos el nombre acá. Perfil o plan de tesis, anteproyecto, o plan de, puede ser plan de artículo, plan crítico, también hay eso. Tiene de 4 a 6 subtítulos. En cambio, en la tesis o proyecto, sobre todo, cuando tiene este capítulo, no siempre existe, por si acaso, no siempre lo piden, al menos en proyecto, en proyectos, planes de negocio, etcétera, no se incorpora el capítulo de metodología. En proyecto, alguna vez sí va, pero no siempre. En cambio, en las tesis y monografías, siempre va. Entonces decimos, tesis, monografía o proyecto, pueden ser los mismos 4, pero a veces va a 7 u 8 subtítulos. ¿Cuáles son los subtítulos habituales? Enfoque de la investigación. Enseguida vemos cuáles son estos específicamente. Y ya le ponemos los números de una vez.
Luego puede ser tipo o alcance de la investigación. También vemos enseguida las generalidades de estos tipos o alcances. Diseño de investigación. Métodos de investigación también. Esto es así, es un poco tedioso. Pero resulta tedioso porque no tenemos cuerpo acá, no tenemos ningún texto. Por eso es. En cuanto ya tiene cuerpo, cambia la figura. Técnicas de investigación. En algunos casos, ciertos formatos o ciertos tutores piden que estos dos subtítulos sean uno solo. Otras veces lo dejan así nomás. Pero lo general es esto, lo que les digo. Luego puede venir el procedimiento de investigación, que por fines sintácticos debería contener la palabra la. Aquí entre métodos y técnicas, a veces después, a veces antes, eso mucho depende del formato de la universidad, más que de las normas APA. Viene el subtítulo Universo y Muestra. Y eso es por lo general lo que tiene. Otras veces hay un poco más de cuerpo, pues les decía en esto, ¿no? De hasta 7 u 8 subtítulos. Acá puede haber un último subtítulo que sería el tratamiento de la información. Perdón. Aunque esto puede estar fusionado acá. Esto tiene que ver sobre todo con qué sistemas informáticos se utilizan, etc. Y hay otras variantes, pero por lo general son estos los subtítulos. En cuanto al enfoque de la investigación, puede ser predominantemente cualitativo. Con los años se me cruzaron los dedos. Predominantemente cuantitativo o mixto. ¿Qué significa predominantemente cualitativo? Se analizan variables, o mejor dicho, principalmente se analizan variables cualitativas. ¿Y cuáles son esas variables cualitativas? Pueden ser nominales u ordinales. Entre ellas tenemos el sexo, estado civil, también tenemos ocupación, residencia, etc. Muy bien, podemos tener todas esas variables predominantemente en el análisis. Puede ser predominantemente cuantitativo, es decir, se van a analizar o estudiar variables cuantitativas. ¿Cuáles son estas? Hablamos de la edad, bueno, antes de eso, hablamos de las discretas o continuas. Entre estas están edad, ingresos mensuales familiares. Desde ya esto es un ejemplo, ¿no? Son solo ejemplos. Podemos hablar también de la frecuencia de, digamos, de paseos, algo más cotidiano, frecuencia de compras en los mercados, o frecuencia de compras simplemente. Pautaje en medios tradicionales o digitales, esa es otra variable cuantitativa, en este caso discreta, y etcétera. Muy bien, aprovecho para, y mixto, colocamos acá solamente una aclaración. Mixto podríamos decir que serían aproximadamente
variables, no son similares, aproximadamente la misma cantidad de variables, entre paréntesis, cuantitativa o cualitativa, o sea, los dos. No tenemos o predominantemente esto, o predominantemente el otro, o pueden estar casi mitad y mitad, digamos. Esa es una pauta nada más, desde luego. Por lo general los estudios son mixtos, pero muchas veces terminan siendo predominantemente de un tipo o de otro. Y con eso ya tenemos resuelto. Para todo esto pueden apoyarse en el libro de Hernández Sampieri que les comentaba en la primera entrega. O bien, bueno, hay otros muchos libros, ¿no? Pero si es el libro de Hernández Sampieri, tendrían que buscar la quinta o sexta edición cuando ya aparecen estas aclaraciones, especificaciones, porque las versiones anteriores solo tienen este enfoque, el cuantitativo. Muy bien, en cuanto al tipo o alcance de la investigación, este puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Exploratorio significa que existe poca y difusa información. Es como ir a un lugar que más que ir sería viajar. Viajar a utilicemos más términos técnicos, ¿no? A un destino que muy pocas personas conocen, como que no aparecen en muchos mapas turísticos y sobre el que apenas hay algunas descripciones. Por si acaso, cuando acá hablamos de descripciones vagas e imprecisas, no nos referimos a este tipo de descripción, sino que alguien nos dijo un par de cosas. Así hay un lugar bonito allá en tal parte, pero hay que irse por una quebrada, por un camino de segundo orden de tierra, lo que sea, ¿no? Pero al fondo vas a ver una hermosa laguna, casi no va gente, etc., ¿no? A eso se refiere. El descriptivo, en cambio, es aquel tipo donde existe información básica, cuenta con más referencias y permite tener una idea más clara del objeto de estudio. Entre otras diferencias, además de las anotadas, los estudios exploratorios no tienen hipótesis. Como máximo se formulan conjeturas iniciales. Explico esto. Nunca van a haber un estudio exploratorio con hipótesis. No debería haber. Esto no lo digo yo, lo dicen los expertísimos en las materias. Por tanto, aunque sea una tesis, cosa que les había mencionado en algún momento ya y les había adelantado, las tesis deben tener hipótesis por lo general, siempre o casi siempre, pero esto dependerá si el estudio es exploratorio o no. Si es exploratorio, no debe tener hipótesis. Incluso me parece haberles mencionado ya eso en su momento. Pero si no lo hice, se los digo ahora. Estos son los estudios más peligrosos de todos, ¿no? Eso es cuando simplemente no existe suficiente información y uno tiene que desarrollar la información sobre ese tema, cualquiera que sea. Hasta el mes de marzo del 2020, la mayoría de los estudios sobre los efectos de la pandemia en la economía eran exploratorios. Y en lo personal me pareció peligroso que tanta gente, bueno, que tantos tutores persuadieran a los estudiantes, a los tesistas, a desarrollar este tipo de estudios. Era mejor trabajar en los escenarios tradicionales porque era lo que conocíamos. Pero bueno, no soy yo el que manda. Muchos compañeros universitarios egresados de diferentes carreras, maestrantes, etcétera, que solicitan nuestro apoyo,
presentaron este tipo de estudios y por lo mismo lo elijo como algo que ya en este momento es bastante conocido, ¿no? Ahora ya podemos pasar a otra fase, de pronto a los estudios descriptivos e incluso correlacionales y explicativos. Por si acaso, estas no son etapas de una investigación, son tipos o alcances. Hasta hace 20 años o 15 más o menos se le llamaba tipo. Desde ese tiempo, hace 15 años para acá, se le llama alcance, pero es el mismo concepto, no es mayor cosa. Es la misma, es la misma caracterización. Entonces decimos acá que ya se puede formular una hipótesis. Se formulan hipótesis de una sola variable. Eso es importante. O sea, solo se describe una variable con el mayor detalle posible. Diríamos X, puede ser porque X ya es una variable lo mismo que Y y Z, ¿verdad? Entonces, la variable X será descrita en profundidad. También tenemos los estudios correlacionales, que buscan medir la relación entre dos variables diferentes sin especificar relación de causalidad. La notación sería X-Y. O sea, acá no tenemos absolutamente ninguna relación de dependencia, ¿cierto? Simplemente significa, por ejemplo, A mayor X mayor Y, lo que sea. O bien A mayor X menor Y, como un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, o como una causa. Podemos acá formular de pronto algún ejemplo para ilustrar de mejor manera esto. Podemos buscar, utilizar perdón, podemos de pronto pretender ubicar, identificar la relación entre trabajadores infectados por el COVID-19 y la productividad en la... Ay, perdón, me disculpo. Están torpes mis dedos. En la empresa cualquiera. Pongámosle O para evitar confusión con la X que tenemos ahí. Es decir, la hipótesis para este caso, si este fuese el objetivo, sería a mayor número de trabajadores infectados por el COVID-19, menor productividad en el periodo. Siempre es importante mencionar periodos en la mayoría de los casos, por si acaso. No en todos, pero sí en la mayoría de los casos. En el periodo junio, diciembre de 2020. Acá deberíamos cambiar a julio para que sea el segundo semestre, ¿no? Más preciso. La empresa durante el periodo. Ahora sí tiene sentido. Entonces, ustedes ya pueden ir jugando de la misma manera con el objetivo general que pueden tener un estudio, ya sea descriptivo, correlacionado o explicativo, y una hipótesis. Este sería el ejemplo de una hipótesis de investigación que se nota así, HI. No vamos a profundizar por si acaso estos puntos, porque no nos compete, ¿no? Hay blogs para eso. Solamente el propósito de estos videos es desarrollar un caso ilustrativo para facilitar la comprensión del trabajo de la tesis. Listo. Tenemos acá como modelo de objetivo general este. Por último, tenemos el tipo o alcance de estudio explicativo. Busca definir o establecer... antes de olvidar.
Acá, como les decía, la relación o correlación, más específico sería eso. La relación puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional. Pueden ser esos dos caminos. Acá notamos el inversamente proporcional de una forma y el directamente proporcional de otra. Pongámosle en turquesa. Entonces, directamente proporcional sería a mayor X, mayor Y. ¿Cierto? Mientras que inversamente proporcional sería a mayor X menor Y. Y lo mismo con los casos correspondientes, ¿no? Acá podría ser también a menor X menor Y y acá al revés a menor X mayor Y. Pues puede ser cualquiera de los dos. Y jugamos con el resto. Claro que hay una gran diferencia entre demostrar conjeturas iniciales como las que tenemos acá a una hipótesis de una sola variable como tenemos acá o una correlación. Siempre va a ser así. Entonces vayamos poniendo esto en negritas. Explicativo, correlacional, descriptivo y exploratorio. Negrita. Listo, los cuatro de una vez, ¿no? Se puede hacer eso por si acaso. Se puede hacer maravillas con Word. El asunto es conocer las herramientas y practicarlas. Entonces decíamos, los estudios de tipo o alcance explicativo buscan definir o establecer relaciones de causalidad, donde X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. Bueno, acá está asumiendo la Y como una repetición, por eso marca, por si acaso. Para evitar esa confusión del sistema ponemos coma y ya está. No, no me hizo caso. Dejémoslo como está, no nos compliquemos por estas cosas. Tampoco vamos a ser tan exquisitos, ¿no? Entonces la notación sería X, Y. Es decir, podemos decir, por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo podemos? Guiémonos las variables que tenemos en el título tentativo de acá. Vamos a venir recurrentemente acá, al título, como habrán notado. Nos vamos hasta el final, perdón, buscamos acá tipo o alcance de investigación, ¿verdad? Como estamos en la parte de abajo, nos venimos acá. Y jugamos con el título que teníamos. Como tenemos este objetivo, este título, diremos, la pandemia por el COVID-19 tuvo un efecto negativo en las finanzas, todo lo que teníamos. Listo. Esto como un ejemplo. Ya tenemos esto resuelto. Entonces puede ser esto un caso de hipótesis para un estudio explicativo. Entonces, repasando, los estudios exploratorios no tienen hipótesis, los estudios descriptivos admiten hipótesis, pero de una sola variable, ¿no? Entonces decimos X, acá pongamos dos puntos para evitar confusión con lo que viene abajo. Será descrita en profundidad. Correlacional, que puede ser directa o inversamente proporcional. Y acá tenemos los ejemplos. Y en el explicativo tenemos una relación de causa-efecto, donde X es la variable independiente, acá ponemos entre paréntesis causa, y Y es la variable dependiente. Efecto. Muy bien. Acá, como alternativa, no tenemos en esta parte la hipótesis. Hasta el momento no tenemos hipótesis, ¿verdad? Normalmente la hipótesis va al final del marco teórico, pero algunas veces lo incluyen en la metodología. En caso de incluir en la metodología, debería estar antes de métodos, es decir, entre diseño de investigación y métodos de investigación. Pero lo usual, repito, es que vaya acá, al final de todo esto. Perdón, acá está en un limbo y no nos va a permitir es por el cambio de sección. Ahora sí vamos a poder plantear eso. Hipótesis. La que sea que tengamos, va a tener su referente acá, antes de diseño, perdón, antes de los métodos
en un cuadro que se llama operacionalización de variables. Puede estar ahí o puede estar después del universo muestra. Hay varios lugares donde puede estar. Son dos o tres, tampoco son muchos. Eso va a depender sobre todo del formato de la universidad. Y extrañamente algunos docentes piden que un estudio exploratorio tenga hipótesis. Quiero creer que lo hacen de buena fe, pero lo evidente es que perdón, estos libritos de metodología no siempre son bien conocidos. Es decir, no son apropiadamente estudiados, leídos, que se les haya tomado apuntes, que se haya hecho ejercicios. Ese es el sistema educativo latinoamericano. Con él debemos lidiar. En otros momentos les contaré otras anécdotas sobre todo esto, pero muchas veces puede ser frustrante, altamente frustrante. Pero el tesista debe seguir adelante, incluso aunque se percate que el tutor desconoce su materia, los contenidos, las estrategias. Somos humanos, no podemos abarcar humanamente todo el conocimiento, pero cuando se trata de esto sí se esperaría un mayor rigor de parte de los docentes, ¿no? A veces también hay demasiado rigor e inflexibilidad y se ponen ciertos docentes, bueno, voy a utilizar la palabra, ¿no? Tercos, no aceptan otro punto de vista diferente. Y eso a mí también me pasó en mi vida de universitario. Me topé con un docente, por ejemplo, que no admitía que en ese momento la palabra solo se escribiera de estas dos maneras, hablando de solamente, ¿no? Como una contracción de solamente. En las reglas gramaticales antiguas, porque ya caducaron, en esta parte quiero decir, la palabra solo con tilde debería llevarse exclusivamente si había riesgo de anfibología, que significa confundir un término por otro. Por ejemplo, la maestra está solo en las tardes. Ahí no hay riesgo de anfibología porque evidentemente se está hablando de la maestra y no hay posible doble significado. Pero, perdón, aquí le faltaba la es horrible. Si teníamos el maestro está solo en las tardes, acá sí hay el peligro de que sea solo como contracción de solamente en las tardes o que está en solitario en las tardes. Para estos casos se utilizaba la palabra, perdón, la tilde en la O. Les digo se utilizaba porque desde el año 2010 ya no se utiliza. Las nuevas normas gramaticales nos exigen que ya no utilicemos nunca. ¿No? ¿Por qué eso? Porque las normas en todos los idiomas, no solo en castellano o español como prefieran llamar, tienen la regla de simplificarse. O sea, todos los idiomas deben simplificarse en sus normas gramaticales. Entonces desapareció eso y obliga al escritor a utilizar otros recursos para evitar esta amfibología que les decía. Y también se trata de eso, ¿no? De enriquecer. Expresiones tales como los alumnos y las alumnas, la presidenta o el presidente, eso ven en la Constitución política de prácticamente, no toda Latinoamérica, pero sí en gran parte. Y eso es una aberración. En vez de simplificarse el idioma, se está no sé si decir compleja, se torna más complejo. Esa es la expresión correcta. O sea, no estamos aportando con esas cuestiones políticas a mejorar el lenguaje. Y ojo, son cuestiones políticas nada más. Y hay gente muy preparada, muy culta, que le sigue el juego a esas pautas o tendencias políticas y que saltan por alto las normas gramaticales básicas. Nuestro idioma, como todos los idiomas, tiene sus reglas. Y eso de que es patriarcado, machismo, es absurdo. Imagínense, ¿qué podríamos decir entonces del término persona? ¿Mm? Yo soy una persona capaz de entender estos asuntos. Y si me toca introducir ahí algún adjetivo de pronto diferente que obligue a utilizar género, debería decir, soy una persona atenta a todos los detalles o desatenta de todos los detalles. Y es correcto, aunque sea hombre. ¿Qué debo hacer con eso? ¿Volveré una persona, un persons? O sea, ¿qué hago? ¿O debo decir uno persona? No, es absurdo. O sea, las normas son las normas. No tienen nada de político. Por mucho que digan lo que digan, están así. Ahora, si quieres hacer algo realmente revolucionario, haz una buena investigación. Pero una buena, no para afincar
posturas políticas. Eso es lo que diría. Muy bien, volvamos a materia. El diseño de investigación puede ser no experimental o bien experimental. Cuando decimos no experimental, decimos que no se manipula deliberadamente ninguna de las variables, sino que se las examina en su contexto natural, identificando sus características. La explicación es mucho más larga, desde luego, pero esa es la pauta básica. No modificamos, no las manipulamos. En cambio, en el estudio experimental, como su mismo nombre lo dice, se manipula deliberadamente la variable independiente. ¿Qué decimos acá? Que un diseño de investigación de estas características se aplica solo a estudios correlacionales, perdón, explicativos, mil disculpas. Aunque sí, también puede ser en los correlacionales, ahora que recuerdo, ¿no? O sea, podemos manipular o explicativos. Este último, quiero decir. El primero se aplica a cualquier tipo o alcance de investigación. En este segundo caso, estudios vamos a entender como sinónimo de investigación. No nos complicamos la vida. Acá olvidaba indicarles algo importante en esta parte. Tenemos esto marcado y aclaramos. Aclaración. Un estudio puede iniciarse como exploratorio y luego convertirse en descriptivo, correlacional o explicativo. Mil disculpas por los dedos que se me hicieron. Listo. O viceversa. Para definir un estudio, si un estudio es exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo, es importante revisar la información disponible sobre el tema, lo que decía en un inicio. A continuación, se procede a designar si es así o es así. Pero según se vaya avanzando en la investigación, según se empobrezca o se amplíe la información disponible, esto puede ir modificándose. Y esto al final se define con la hipótesis. O sea, dependiendo del tipo de estudio con el que estemos trabajando, se define la hipótesis y eso es lo que nos organiza todo. Pero también se puede combinar entre uno y otro, por si acaso. Les reitero lo que les decía en algún momento. No se trata de fases o etapas, sino de la posibilidad de lograr una mayor o menor, empecemos con menor, mejor empecemos con menor, una menor o mayor información o calidad de la misma. No significa esto que un estudio explicativo tenga mayor calidad que uno de exploratorio, por si acaso. Simplemente que lo que vamos a producir puede ser de mayor o menor calidad, dependiendo de las fuentes que tengamos, si es directa, indirecta, etc. Muy bien, pasamos a esto. En caso, además de ser los estudios no experimental o experimental, perdón, los estudios pueden ser transversales o transeccionales. Significa que se darán en un momento único. Por ejemplo, tenemos una encuesta y durante esta semana o durante 2 semanas, incluso quizás un poco más de tiempo, aplicamos solo esa misma encuesta. A una muestra determinada se le aplicará la encuesta completa y ya. Pero si fuera, en cambio, si aplicáramos la misma herramienta, la misma técnica, etcétera, a
a una misma población, pero a lo largo de un tiempo considerable, 5 años o más, por ejemplo, estaríamos hablando de un estudio longitudinal, aunque sea las mismas preguntas, el mismo ítem, las mismas observaciones, lo que sea. O sea, si vamos trabajando a lo largo de un año, 5 años o más incluso, esos ya son estudios longitudinales, pero que no son recomendables para las tesis, desde ya, porque la tesis se trata de salir ya no más, ¿verdad? Entonces, esa diferencia hay. No siempre esto es bien entendido por algunos tutores, volvemos a lo mismo, pero lo ideal es que se trabaje acá, con los estudios transversales o transeccionales, que es lo mismo. No, cualquier duda, por favor, con gusto, mejor dicho, les atendemos sobre estas cosas que sabemos bien que pueden generar cierta confusión, pero acá se plantean las líneas básicas. Por si acaso, desde el principio hasta el final, se trabaja así. Acá tenemos enfoque de investigación, ¿verdad? Trabajemos por este lado. Acá vamos a hacer un solo ejemplo. Empezamos diciendo, este estudio es, rescatamos lo que tenemos aquí. Para tratar. En vez de poner todo esto, ponemos el autor. Voy a utilizar la referencia que tenemos de Hernández Sampieri, aunque sea viejita. Recuerden que yo les puse solo como un ejemplo. Tengo también la última edición. Podemos colocarla, pero no nos compliquemos por eso ahora, porque sería buscar en la galería de referencias esta referencia, agregarla a la biblioteca que tenemos en este momento, y se va tiempo. Se trata de dinamizar esto, de hacer avanzar lo más rápido posible. Muy bien, tenemos esto. Ya tenemos la referencia y aclaramos. En este estudio se analizarán principalmente las variables y lo que teníamos acá, como un ejemplo. Este es un ejemplo nada más. Listo, ya tenemos nuestro paso. Puede ser de 3 líneas, lo ideal es que sea de 5 o 6, pero ya nos sirve como una pauta. Entonces, este tipo de construcción deben tener los diferentes subtítulos de la metodología. Un concepto rápido, la referencia y la aplicación, en este caso de estudio. En todos los casos. En el tipo o alcance, en el diseño de investigación, en los métodos, etc. En cuanto a los métodos, pueden ser los generales, que son análisis, síntesis, deducción e inducción. Lo mismo que en la anterior explicación, se pone el concepto breve, la referencia y una descripción de cómo se aplicaría en este estudio. En cuanto a las técnicas, las más frecuentes son encuesta, entrevista y checklist, lista de verificación. Pero desde luego pueden ser otras más. Acá me he olvidado un pequeño detalle. Tenemos estos métodos de investigación, los generales, y también tenemos los particulares, que son estadística descriptiva, correlaciones, mejor, de una vez, correlaciones, historiografía, también tenemos la exégesis, esto es para el campo de derecho sobre todo, estudios de mercado o investigación de mercado, que es lo mismo, también es un método por sí solo, porque tiene sus propias reglas, etc. ¿no? Entonces tenemos todas estas variantes, y hay muchas más, pero las generales, los métodos generales, perdón, son estos, que están presentes en todas las tesis, en todas las investigaciones, también en los proyectos, etc., en diferentes partes. Bueno, acá tenemos el universo y muestra. El universo lo mismo, se especifican universos dispersos versus universos concentrados. Ya, por la situación de la pandemia, estos son menos frecuentes. Pongámosle menos frecuentes. Los dispersos, en cambio, son ahora los que más se dan, ¿no? Por si acaso, universo
es sinónimo de población. Es lo mismo. Hablamos de población o universo, hablamos de lo mismo. Por universo disperso o concentrado nos referiremos simplemente a aquellos que están en un solo ámbito específico, por ejemplo, una universidad, un colegio, una institución, el servicio de impuestos, como institución, ¿no? Un ministerio, etcétera. Esos son universos concentrados, universos o poblaciones, repito. En cambio, si vamos a hacer un estudio de mercado, hablaríamos de universos dispersos, ¿no? O sea, que las unidades de análisis, acá ponemos la aclaración, las unidades de análisis pueden compartir un mismo espacio reducido o situarse en un ámbito geográfico complejo. Listo. Cada elemento del universo se llama unidad de análisis. Es así de sencillo, no nos compliquemos con más cosas. Y la muestra será una porción. Eliminamos esto, ya no tiene sentido si tenemos los dos puntos. Será una porción representativa del universo o población. Existen reglas para esto, desde luego, existen fórmulas, etc. La muestra, a su vez, puede ser probabilística o no probabilística. La explicación simple de estos dos tipos de muestra es con fórmula y esta otra sin fórmula, al azar. Y pongo esa palabra que es más manejable. En realidad hay varios tipos de muestra no probabilística. Una de ellas es al azar, de sujetos voluntarios, sujetos tipo, etc. Pero no quiero entrar en esa conceptualización que van a encontrar en los libros de metodología, en los blogs, etcétera, como les decía. La probabilística apela a una fórmula, tiene, a ver, pongamos acá, que incluye nivel de confianza, probabilidad de éxito o fracaso y error muestral, entre otros elementos. Listo. Eso se tiene que definir en una fórmula, en un listado, etc. A partir de del censo. Ahora bien, perdón, a partir del universo. Acá hacemos una aclaración. Si tenemos un universo concentrado reducido, se puede optar por el censo. Es decir, encuestar, digamos, para ubicarnos nada más, encuestar a toda la población. Esto es viable en lugares donde sí podemos encontrar de una vez 1000 sujetos o unidades de investigación mejor, de análisis, perdón, o menos. Si tenemos 1000 unidades de análisis o menos, no es bueno combinar en ciertos casos, voy a empezar con una cifra. 1000 unidades de análisis o menos. Listo. Eso es todo lo que necesitamos saber. Acá en cuanto al procedimiento de la investigación, es la descripción de las etapas. El tratamiento de la investigación, de la información, ya les dije, les adelanté, puede ser los sistemas informáticos que se utilizarán. Comencé a hablarles hace un rato de la operacionalización y me olvidé mencionarles ese detalle. Debería estar acá antes de los métodos, o podría estar ahí, mejor dicho, porque eso es bien variable, como les dije. Algunos ponen al final de todo esto. O sea, al final del capítulo de metodología, algunos tutores ordenan eso, otros ponen al principio, otros simplemente no ponen, hay de todo. Otros les piden que se ponga detrás de la hipótesis misma. Entonces, acá se pone primero la descripción de las variables o identificación de las variables. O sea, cuál es la variable independiente,
cuál es la variable dependiente, y en caso de haber una variable interlineal. Muy pocas veces se ve eso, pero a veces sí se da. Entonces especificamos acá X, Y y Z. Muy bien. Esto ya obliga a tener un sistema de variables, pero no entremos en ese terreno, no vale la pena. Esta es identificación de las variables, ¿verdad? Entonces tenemos la variable independiente, la dependiente y la interlineal. Y lo que hacemos acá es colocar. Estos, como verán, son subtítulos, nada más se colocan las variables. Y por último tenemos la matriz de operacionalización. No voy a decir nada profundo de la operacionalización, salvo una tablita, un esquema de tabla, porque solo la operacionalización amerita un video de 1 hora o más. Entonces, la idea es ir avanzando, ¿verdad? Pero tiene básicamente estos elementos. Diseñamos una tabla con variable, dimensión, indicador e ítem, como un ejemplo. Entonces ponemos acá. Y esto se va desagregando según corresponda. Entonces acá tenemos las variables dependiente, interviniente, como teníamos acá arriba, y no nos complicamos más la vida. A ver, acá está pasando algo, ya resolvimos, ya está. Algunas veces nos piden que pongamos acá la descripción, perdón, la definición de la variable, o sea, un concepto. Y decimos definición conceptual. Y a continuación nos pueden pedir la, perdón, esto no activa. Definición operacional. Luego vienen todos estos ítems. Entonces acá la variable independiente, luego la dependiente y va todo esto. Y lo dejo ahí nomás para no enredarnos. Pero sí se puede encontrar esto en blogs de estadística, de metodología, etc. Muy bien, eso sería todo. Recuerden que para todo esto se trabaja de la siguiente manera. Este sería el formato básico, que significa cómo debemos presentar los contenidos. Puede ser en 2, 3, 4, 5 párrafos o uno solo. Depende de la información que dispongan, lo que conozcan, lo que entiendan y lo que disponga el tutor además. Entonces, este es el esquema básico. Les recomiendo manejarse con eso. Y tiene estos elementos. En este caso tenemos 9 subtítulos, ¿verdad? Como les había adelantado, puede ser de 4 a 6 subtítulos en el perfil o plan de tesis. Esto ya está pensado en la tesis, como verán. O de 4 a 7 u 8 subtítulos. En este caso tenemos 9, pero no es escandaloso. Ahora bien, lo que viene a continuación ya es exclusivo del plan de tesis, etc. Eso se llama, no sé por qué, pero así les llaman, los aspectos administrativos. En lo personal yo pondría otro nombre, pero es lo usual, aspectos administrativos. No, esto lo vemos en la siguiente entrega, pero quiero aclarar lo siguiente. Esto es solo para el perfil o plan de tesis o anteproyecto. Vamos a trabajar ya solo con esos dos conceptos, mejor dicho. Este punto es solo para eso, porque ya para la tesis el capítulo 4 es análisis de resultados en la tesis. En el proyecto también puede ser. A veces en el proyecto se presentan los resultados como parte de la metodología de la investigación o metodología simplemente. Y en tal caso, ya en el capítulo 4 podrás hacer la propuesta, el proyecto en sí. Muy bien, nada más de momento. Muchas gracias por su atención. Guardo los cambios que deberíamos guardar cada 20 segundos, como les dije en algún momento, pero ya está. Entonces, nada más de momento. De veras, gracias por su atención. Espero sus me gusta, que compartan todo esto. Y cuando gusten, tengan alguna consulta, no importa de qué país sean, consulten, con gusto les atendemos. Si es algo rápido, que se pueda atender sobre la marcha sin que implique
recursos considerables, con gusto les atendemos gratuitamente. Pero si es algo más complejo, que se quiera un apoyo de un día, de pronto ya tendrá costo. Muchas gracias otra vez por su atención. Hasta la próxima.